Es que todas estas cosas ¿qué hacen? Es tan secreto que no sabemos si votar. voy a preguntar. Sabe por sempre costat pas. Yo me meto. Está en castellano. A ver. Otro símbolo. No, igual lo sabe. Constitucional. No, eso da igual. Vale. Efectes adients, pues diré efectes adients. Hola. ¿Cómo ha quedado la cosa? Ponlo bien. 52. Un momentito, no, que no estamos todos. Un segundo. Es tan vergonzoso lo que han hecho hoy que han tenido que hacerlo a puerta cerrada, secreto. Han encerrado la democracia y la democracia y el pueblo se han quedado fuera. Por tanto, nosotros que hemos defendido la dignidad del pueblo valenciano, lo vamos a seguir haciendo. Si se piensan que con esto nos van a callar, están muy equivocados. Esto es un síntoma de la podredumbre del Partido Popular. El partido más corrupto de España no puede echar a un diputado, a una diputada en este caso, que le ha puesto el pueblo en las Cortes Valencianas. Esto se ha hecho contra la Constitución, esto se ha hecho contra la democracia. Nos vamos a defender en el Tribunal Constitucional, pero también nos vamos a defender unidos con el pueblo contra un ataque democrático que no tiene precedentes en los 31 años de este Parlamento. Si ellos se creen que así van a callarnos, están muy equivocados, porque vamos a seguir defendiendo la dignidad. Este es el principio del cambio. Nosotros representamos una democracia que no se tiene que encerrar para tomar decisiones vergonzosas, donde los presuntos corruptos del partido más corrupto de España vota sobre la democracia y se quita de encima, mediante una votación ilegítima, a aquellas personas que hemos defendido a la democracia, la decencia en la vida pública, la libertad y que hemos defendido los valores democráticos. A ellos les molesta la gente que piensa, vota y siente distinto, y por eso se ha producido hoy esta votación. Los imputados del Partido Popular, el señor Camps, la señora Barberá, votando que yo no puedo ser diputada cuando a mí me ha hecho diputada el pueblo, es algo que van a pagar muy caro. Es un síntoma claro de su descomposición, porque el Partido Popular se está descomponiendo, sabe que ya no tiene la confianza del pueblo. Es una reacción a las últimas elecciones, una reacción desesperada que muestra el miedo que tienen. Pues ya pueden tener miedo porque nosotros no vamos a parar, ni nos van a callar. Y vamos a luchar en los tribunales, vamos a luchar en la calle, vamos a luchar en las instituciones para que la decencia se abra paso y para recuperar la dignidad del pueblo valenciano. Ya está bien de que nos avergüencen y ya está bien de que nos humillen. Esto es lo que tenemos que decir. Si tenéis alguna pregunta, de la mayoría del señor Cotino y sus amigos no pueden votar que yo no soy diputada, porque a mí diputada me hizo el pueblo, no me hicieron ellos. Muchas gracias a todos. Gracias.